Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión tenemos unboxing. Vamos con la intro. Bueno, como ya les había dicho, ya tenemos unboxing, así que sin más preámbulo, que no hay ninguna descripción acá, vamos a proceder a abrir este paquetito que me imagino es... No sé si lo conocen o algunos. Bueno, el original puede que lo conozcan, digo yo. Pero no sé si conocen esta versión, que es de AliExpress, por supuesto. Y vamos a ver qué tal es. Vamos a despedir a nuestra querida amiga y modelo Hamas. Ya saben, nuestra amiga Hamas. Nuestra navajita en acero 410 parece. Bien blandita, pero buena para llavero. Perdón, esto está cerrado acá. Hay que abrirlo. Se nos olvidó. Ahí sí. Aquí. Y acá. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta cajita primero por fuera. A ver. Este es igual que la otra que habíamos visto, me imagino, de la compañía ya en otros cuchillos, los Puco. En los supuestos Puco. A ver. Aquí hay algo que me parece extraño. Oh, sí. Claro que sí. Ya. Claro, me habían comentado ustedes anteriormente en una etiqueta de otro cuchillo que me parece que fue el Easy 4, que en España se comercializaban los cuchillos falsificados sin ningún problema. Bueno, acá en Chile déjenme contarles que cualquier falsificación que se encuentre en el comercio, digamos, la persona corre riesgo de cárcel y efectivamente si te pillan vendiendo falsificaciones te vas preso, te vas detenido. Acá está prohibido, por lo menos. Bueno, pero y aquí como veo, hay una dirección donde dice calle Tormes, número 1, planta 1, derecha, oficina, no sé cuánto, y en Madrid. Y bueno, ahí está la dirección web. Así que me imagino que lo están también importando. Acá está el modelo Benchmade 162 Bushcrafter S30B. Se supone que en la descripción del video este dice S30B y acá yo veo que dice S90B, que es un acero más superior. Obviamente no es ninguno de los dos. Eso sí está hecho en G10, me imagino. Vamos a verlo enseguida. Y el modelo correspondería al Benchmade BM162. Como ya saben, todo esto viene de Guangdong. Pero sí, ahora entiendo por qué un suscriptor me dijo un día que posiblemente mi cuchillo era una falsificación. Me dijo solamente te lo envían y te cambian el número o qué sé yo. Bueno, en Chile no sucede eso, estimado. Aquí esto viene, digamos, por la mensajería y los envíos de AliExpress. Pero digamos, una tienda física que reciba estos cuchillos y los revenda en Chile, eso no va a suceder porque va a perder toda la mercadería. Eso te lo aseguro. Así que eso acá no sucede. Y por esa razón que yo sabía que era original, el que yo sabía que venía de Amazon, digamos. ¿Ya? Así que bueno, vamos a sacar esto. Vamos a ver esta funda también. Esperemos que sea como la del otro Benchmade, el 15002, que era de cuero. Como ven, acá tiene su cartita. Viene como limpiar y lubricar. Habla un poco los ángulos de afilado también. Que en realidad como este acero no es el que predica, o sea, no es original, digamos, obviamente no va a afectar en nada esto. Al final le das tú lo que tú quieres. O sea, el que tú quieras, el ángulo que tú quieras. A ver, contarles primero que este cuchillo vale aproximadamente $30. No es económico para hacer una falsificación, pero ya estoy viendo que está bastante bien fabricado. Es bastante bonito esto, déjenme decirles desde ya. Lo vamos a dejar aquí porque hay que limpiarlo. Vamos a quitar esta bolsa y
Evidentemente también la funda es de mucho mejor calidad, es como la del otro, menos mal, no es como la de los pucos, esos negros, esta realmente es de cuero, sí que sí, así que es otra cosa que me gusta, otra cosa que tiene una agujero acá, una parte digamos para poner el ferrocerio, ¿cierto? Otra cosa interesante que nunca está de más, no tiene salida de agua ni drenaje. Me gusta que esté también hechita, me gusta el color, me encanta esto tipo franela, esto tipo gamuza, me gusta mucho. Tiene aquí su argollita, está muy bien fabricado, ¿ah? Muy bien fabricado esta funda, déjenme decirles, va bien con su, tiene una, es ancho digamos acá esta parte, veamos cuánto tiene. Para el cinturón acá tiene 7 centímetros, bastante bueno. Así que es una posición bastante apegada, ceñida, digamos, al cuerpo. Me parece bastante bien para hacer este tipo de cuchillo. Vamos a ver qué tal queda, pero antes lo vamos a limpiar porque en realidad viene lleno de aceite, por lo que estoy viendo. Le vamos a quitar su protector. Déjenme limpiarlo un poquito fuera de cámara. Déjenme decirle que al tenerlo acá en la mano me gusta bastante mucho el cuchillo. Vamos a ver qué tal queda adentro. Bueno, entra hasta ahí, como pueden ver, ahí está la guarda, hasta la guarda. Esto lo abrochamos acá y retiene, sí, retiene bien. Encuentro que está un poco sobredimensionado esto, o sea, le sobra, digamos, la parte delantera, puede ir perfectamente un cuchillo más largo. Pero está bien, me gustó la funda, está bien terminadita, bien hechita, bien cosida, tiene obviamente su separador aquí para protegerla también del mismo filo. Me gusta el diseño sencillo, no tiene nada extraordinario, acá está, se le puede poner un collerín acá arriba. También, por supuesto, para llevarlo más bajo. Así que me gustó mucho la funda. ¿Qué quieren que les diga? Ahí ya hay mínimo 10 dólares del cuchillo. Ahora pasamos al postre, digamos, o al plato de fondo, que en este caso sería el cuchillo. Créanme que me impresiona el modelo. No lo había querido comprar y me arrepiento porque en realidad es un cuchillo muy bonito. Creo que los chinos en este caso se han destacado bastante con los cuchillos, digamos, de la marca Benchmade. Me han impresionado, créanme, salvo los dos modelos Puco, como ya saben, que vienen con un vaciado no plano, sino que cóncavo, y no me gustan los vaciados cóncavos porque yo sé que estos cuchillos no vienen hechos en un acero duro. Es decir, la versión original de este cuchillo evidentemente está fabricado en S30B, como dice acá. Como pueden ver ahí, S30B. A ver, déjenme ver, poner en una posición óptima para que lo puedan ver. Fíjense que el reflejo no... Ahí está. ¿Ya? El original obviamente viene fabricado en este acero, pero evidentemente este es una falsificación y no viene, fabricado, digo yo, en ese acero. En el caso de los separadores, como pueden ver, se ve bastante bien, muy bonito. El mango, este mango extraño que me parece con esta gran cola de pez, me parece fantástico, que la mano queda muy bien encastrada, digamos, aquí adentro. Se siente muy bien. Esto, la gordura o el grosor lo hubiese desplazado un poquito más atrás, pero queda bien de todas maneras. La guarda funciona bastante bien. Para trabajar en contra no hay problema, la guarda no molesta en nada, absolutamente en nada. Luego lo vamos a probar. El vaciado, como pueden ver, es un vaciado plano con mesa superior, bien sencillo, drop point con caída suave, punta de flecha, casi punta de lanza, perdón, y se mantiene bien centrada la línea acá. Me gusta que los remaches sean absolutamente huecos. Esto viene a 90 grados, sí, el G10 acá viene a 90 grados, es G10 y viene a 90 grados, o sea, tiene un poco de filo aquí. Esto habría que desbastarlo, creo que ahí los chinos no lo hicieron, habría que avellanarlo un poco esto. Y el del cordón fiador sí está más suavizado y como pueden ver acá se ve perfectamente. Para desarmar esto sería bastante difícil, obviamente hay que mantenerlo así, y si necesito una lanza, bueno, ocupar estas perforaciones, digamos, para poder hacerte una lanza o alguna arma, digamos, más larga. Como ven, también es un Stonewatch
Y bueno, vamos a pasar a tomar las medidas antes de hacer algunas pruebas, por supuesto. Perdón que esto se está moviendo. Vamos a ver primero la hoja, que en este caso tenemos una hoja de exactamente, vamos a ponerlo ahí, perdón. Yo diría que tiene, esto es un poquito más atrás, tiene 11 centímetros exactamente, de los cuales 10 centímetros con 2 milímetros tendría de filo útil. Largo total tiene 23 centímetros exactamente. Para nuestros deditos o mango primero, perdón, para el mango tenemos 12 centímetros y para nuestros deditos, la parte interna del mango, tenemos 10 centímetros. Bien, perfecto. Todo bien cuadrado. Vamos a ver el ancho de pala, que en este caso tenemos 29 milímetros. 29 milímetros, casi 3 de hoja. Vamos ahora al espesor de la hoja, o sí, espesor, digamos espesor, que en este caso tendríamos un espesor de 4.1, casi 4.1 milímetros, poquito más de 4 milímetros, pero no alcanza a ser 4.1. Yo diría 4.09, ajá, para ser exacto. Fenomenal. 4 milímetros de hoja, de espesor de hoja, está perfecto. Me encanta esta medida, para mí es como perfecta. No es ni muy ancha ni muy fina, ¿ya? Este cuchillo lo veo bueno para batonear, por supuesto que sí. A pesar de que es cortito, como varios cuchillos que hemos visto, no los recomiendo para batonear, a menos que sean palos finos, obviamente. Claro, no vamos a tener problemas. Vamos a ver y hacer pruebas del filo, pues, que es lo que queremos ver. Pero antes vamos a ver en profundidad el diseño de este hermoso cuchillo, que como ya les dije, me ha sorprendido. A ver, me sorprende la marca que lo diseñó, obviamente, que en este caso sería Benchmade. Por supuesto que son ellos los diseñadores y los dueños de este hermoso cuchillo, diseñado por ellos mismos, ¿cierto? Me encanta esto, que tenga estas hendiduras aquí también para poder trabajar. Bueno, este es para zurdo, obviamente, y este es para diestro, para trabajar desde el pecho hacia adelante, ¿cierto? Aunque yo normalmente cuando estoy desde el pecho trabajo igual con mi dedo atrás siempre. Nunca pongo mi dedo aquí, la verdad que nunca uso esa posición. Siempre lo pongo desde atrás, me gusta sentir mejor el filo. Bueno, pero hay personas que lo usan así, yo por lo menos no. La colita de pez, como pueden ver, es estupenda, estupendamente funcional y ancha, no hay rompecoco, como pueden ver. El diseño, que me parece, es un poco tocho, pero funciona, me gusta, sale de lo común. Lo que más me gusta de este cuchillo, podría decir, es igual que simple en general. En términos generales, es una hoja sencilla, una hoja simple. Ya saben que su hermano, que lo vamos a ver nuevamente acá, la versión Hunter de este, que en el fondo sería un cuchillo Skinner, se vende como Skinner, que también tiene el mismo cuero, dicho sea de paso, que su hermano acá, aunque es diferente el tono. Digamos, me encanta también el diseño de la hoja de estos cuchillos, para mí es excepcional. Ahora que viene la Navidad, creo que estos dos cuchillos son perfectos para regalarlos, por supuesto que sí, sabiendo obviamente sus limitaciones, pero por ejemplo, que es un Skinner, manteniendo bien su filo no hay problema. Incluso se le puede cambiar el ángulo de filo, cambiarle y bajarlo quizás a unos 20 grados para que le dé un poco de más resistencia. Vamos a ver como viene. Esperemos que no sea un 410, porque en este caso sí era un acero bastante blando. No sé si le faltaba recocido, digamos, tratamiento térmico. Eso no lo sabemos, habría que probarlo. Pero creo que me voy a arriesgar cuando ya tenga mi hornito hecho, ya esta semana, entrando esta próxima semana, y voy a intentar ver si esto se endurece un poco más. Así que, pero ese estaría para casa. Pero sin embargo, de Benchmade, estos dos cuchillos son para mí muy, muy destacables. No así los Puco, que ya los conocen, esos con mango verde tipo Puco, ni el Leuco, ni el Puco un poco mejor. El Leuco, la verdad que es malísimo el acero. Pero este sí vale la pena. A pesar de que el acero también es blandito, la punta aguantó muy bien, no se dobló. Perdón que yo la tengo pintada porque hice unas marcas para poder sacar la plantilla para el otro, pero bueno, lo vamos a dejar a un ladito y vamos a seguir con
Por supuesto que el video de este está en el unboxing y la revisión está acá en el canal, el 15002, para que lo busquen si quieren verlo, por supuesto que sí. Ahora vamos a seguir admirando esta belleza de cuchillo que se ve obviamente más robusto. Este evidentemente es su compañero, ¿cierto? Pero está enfocado esto ya más en lo que es de expresar animales en la casa, ¿cierto? Incluso en lo que es la parte culinaria también puede ser. Y evidentemente este es un cuchillo más duro que para trabajar en madera debía ser su papel principal. Sin embargo, recuerden que este entró muy, pero muy bien en la madera, lo trabajaba muy bien. Vamos a sacarlo de acá ahora un poco para poder ir probando esto, a ver qué tal se comporta con madera. Vamos a ver aquí en esta pequeña pieza que usamos siempre de prueba, que es la misma madera para todo, digamos. Y como ven, entra bastante bien. Ahí lo estoy haciendo un pequeño emplumadito, un pequeño digo yo porque es pequeñito. Como pueden ver, bien finito. Muy finito, trabaja bien fino, me gusta eso. Vamos a ver si esto corta o no. Ayer hice esto, digamos, con el cuchillote grande, ayer o antes de ayer, y no lo cortó. Yo recuerdo que lo apoyé, traté y al final lo dejé ahí al lado porque no fue capaz de cortar esto. Este sí, este tú lo puedes presionar aquí y sí corta, digamos, así que esa es una buena señal también de que es un cuchillito que está bien afiladito. Antes de seguir, obviamente, vamos a hacer ahora un vistazo aquí al filo. El filo está inmaculado, por supuesto que sí. Vamos a buscar una hojita, a ver si podemos hacer un cortecito para probar y ver qué tal viene de fábrica esto. Viene decente, no viene perfecto. Noté ahí que le cuesta entrar un poquito, pero corta bien. Corta bien, se defiende, quiero decir. Sí, por supuesto que sí. Ya, así que tal vez le haga falta una pasadita en el asentador. Veamos el asentador. Porque no está tan bien nítido, digamos. Déjenme ver un poquito acá. Aquí veo una pequeña luz. Así que esperemos que este cuchillo trabaje bien, porque en realidad, si los chinos fabrican una falsificación así de bonita, así de bien hecha, por lo menos pónganle un acero decente, pues chuta, si les pusieran un 5CR15 yo sería feliz, ¿saben? Pero si les ponen un 410, echan a perder este cuchillo, o sea, porque ya pasa a ser solamente un cuchillo ornamental, un cuchillo de colección para tenerlo guardado ahí, ni siquiera tocarlo, porque en realidad el acero sería tan malo como el cuchillo grandote que vimos, el SKD o algo por ahí que vimos, el 11 ese que vimos estos días. Claro, en un cuchillo así sí que nos afecta, un cuchillo pequeño. En un cuchillo pequeño, quiero decir, como esto, de estas dimensiones, el acero blando sí que afecta, claro que sí. En ese otro que era grandote, un mastodonte grande, por supuesto que no, porque es prácticamente un machete y se va a seguir cortando si al final está hecho para trabajo pesado, ¿cierto? Pero este no está hecho para trabajos tan pesados, está hecho sí para madera, pero no tan pesado. Ya, ahí sí, pues ven, mejoró inmediatamente. Ahí, ¿ven? Claro, le falta limpieza, nomás que a lo mejor no le habían pasado un asentador. Pero lo que nosotros queremos ahora ya es ver qué tal se comporta con madera. Vamos a hacer la prueba del filo y vamos a ver si este cuchillo vale la pena o no, pues. Que eso es lo que nos interesa. Pero como ven, cortó bastante bien. Vamos a botar esto y vamos a comenzar a hacerle las pruebas pertinentes de filo. Vamos a verlo de cerca. Primero que nada, vamos a dejar nuestro palito de prueba aquí. Vamos a poner, denme un segundo que voy a ubicar esto de mejor forma aquí para que podamos dar un zoom. En este caso lo vamos a hacer de ahí. Y podemos ver que el bisel del filo está bastante bien hechito, está prolijamente hecho. Mira, acá tiene un poquito, se les fue hacia adentro un poco, pero está bastante parejo, quiero decir, muy parejo. Veamos al otro lado. También. Está bien parejito. No, este se trabajó bien, ¿eh? Miren, ahí también se les fue hacia adentro un poquito, ¿ven? Pero es muy poco. Veamos qué tal está. Sí, se les cargó un poquito la punta hacia un lado. Pero aún así está bien. Ahí sí, se les cargó un poco, ¿ven? Le faltó un poquito a este lado, pero es muy poquito.
Sin embargo, todo el perfil, el bisel, digamos, del microfilo está perfecto. Está perfecto, está muy parejo. Vamos a ver ahora si tiene luces esto. Y como le pasamos recién al sentador, por supuesto que no tiene nada. No tiene ninguna luz. Vamos a ver acá en esta posición, es cuando vamos a revisar y vamos a delatar si es que hay algo o no. Vamos a cambiarlo de lado. Vamos a hacer lo mismo por esta parte. Tampoco se ve ninguna luz. Aquí no. Tiene su muesca española, como ven acá también. Así que, y bien hechita, está bien hechita. Vamos a ver qué tal está centrado esto. Sí, está bien. Podríamos decir que está bien. Sí, está centradito. Ya. Vamos con la prueba. Esperemos que la pase. Porque si no, hago mal. Por lo menos está sacando material que el cuchillo de ayer, digamos, no sacaba nada. Y por lo menos este sí está sacando. Le vamos a dar firme, ¿eh? Le vamos a dar firme. Necesitamos saber si esto es bueno o no. Ya. Creo que con eso es suficiente. Como ven, botó bastante viruta. Lo que no pasó ayer, digamos, con el otro cuchillo grandote, ¿se acuerdan? Bueno, en este caso sí largó. Esperemos que esto esté bien, aunque ya estoy viendo embotamiento. Vamos a sacar el embotamiento, obviamente que es suciedad. Ahí está. Y ahora vamos a ver. ¡Wow! ¡Wow! Pasó la prueba. Pasó la prueba, no tiene nada. No tiene nada, señores. ¿Se dan cuenta la diferencia? Para los que ayer hablaban o antes de ayer, del cuchillo grande, es el SKD11, que no pasó esta prueba. Recuerden que no la pasó. Bueno, este sí la pasó. Así que a mí me dice inmediatamente que es un cuchillo que el acero por lo menos no es un 410, el más básico de los aceros inoxidables y el más malo, que en realidad no sirve ni para cuchillo. Sirve solamente para cuchillería en la casa, esos que se doblan como chicle, que pierden el filo cuando solamente los miras. Bueno, ese es un 410. En este caso podemos decir que sí, efectivamente es como mínimo un acero 420, como ya saben, como un MOVA 1.4116. Tal vez este cuchillo con un tratamiento térmico, digo yo, mejor que el que trae de fábrica, con un revenido, digamos, acorde, como también su otro hermano, podrían tener mejores cualidades y ser un poquito más duros tal vez. Pero bueno, pero por el momento está trabajando bien. Vamos a ver otra hojita, si sigue cortando como lo habíamos dejado o no. Vamos a buscar esta póliza de garantía. A ver, vamos a ver. Sí y no. Hay una parte, digamos, que está bien. Si lo tomo de acá, sí, bien, está tomando. Está bien, está bien. A ver. Déjenme ver. No sé si es suciedad, embotamiento o otra cosa. No veo nada malo aquí. No se ve luz, nada, pero yo creo que es falta de filo de fábrica nomás. Pero está igual que como lo dejamos nosotros, digamos, después de... Oh, sí, está bien. Esta está cortando muy bien. Sí. Me gustó. A ver, aquí, ahí. Sí. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Perfecto. Pasó la prueba como vieron. Corta bien. Y no hay luces
ni signos de que se haya doblado el microfilo. Por lo tanto, lo dejo como uno de los cuchillos que han pasado la prueba de filo, de retención de filo, digamos, forzado, porque recuerden que esta es una prueba forzada, donde evidentemente si el acero es blando, muy blando, como un 410, como ya he dicho, no va a pasar la prueba. Para que puedan entender lo que digo las personas nuevas que llegan al canal, deberían realizar las pruebas y test de otros cuchillos para que vean que hay algunos que no las pasan y este microfilo se dobla. Porque muchas personas pueden venir acá a ver solamente este video y no entender de lo que estoy hablando o lo que estoy haciendo. Sin embargo, van a ver en otros videos que hay cuchillos que no pasan esta prueba. Esta prueba me refiero yo del palito, ya de raspar este palo y que el filo, digamos, se dobla inmediatamente, el microfilo se dobla y acusan luces acá, obviamente que al verlo de cerca a contraluz, acusan luces acá que dicen que obviamente el microfilo se ha doblado hacia algún lado, que evidentemente al rasparlo hacia allá el microfilo quiere decir que se dobló hacia el lado mío, ¿cierto? Pero eso se ve y se delata a simple vista o incluso, bueno, con un acercamiento de que esto ha perdido el filo y de hecho no podría cortar papel, se empieza a trabar, así que ya no cortaría papel. Pero bueno, este es para las personas que no están acostumbradas a este tipo de pruebas que hago yo, que son pruebas básicas de Bushcraft, que son cuchillos que debiesen, si están hechos para eso, aunque sea una falsificación o una copia, debería ser capaz de hacer esto y no tener ese problema, porque de lo contrario no sirve para nada. Entonces, ¿para qué lo va a comprar? ¿Ya? Mejor te compra el original, juntas $300 y te compras el original, o 250, la verdad que no sé cuánto vale la versión original, pero me imagino que no debe ser nada de económico. Así que en este punto, muchachos, ya lo doy por terminado y el test que le hicimos también. Este no va a ir con prueba de batonín, por supuesto que no. ¿Para qué? Vamos a tratar, vamos. La verdad que yo sé que va a partir y va a abrir un palo perfectamente, porque no le voy a poner un palo de más de 10 centímetros, obviamente que no, pero es absurdo que lo haga, pues no lo voy a hacer. Lo hago solamente con los cuchillos grandes, como ese que vimos antes de ayer. Así que es un cuchillo que recomiendo. Por supuesto que sí, por el precio que tiene, inferior a $30, vale la pena, sobre todo porque trae una linda funda también de cuero, ojo, de cuero, bonita, funcional, con soporte ferrocerio. O sea, definitivamente es un cuchillo que yo incluso regalaría, sobre todo para esta fecha ahora que ya estamos en diciembre y necesitamos hacer regalos de Navidad. Estos son los cuchillos que yo regalaría. Mañana creo que mañana domingo, voy a hacer un video respecto a qué cuchillos regalar o cuáles podemos regalar de bajo presupuesto, porque de que ahorremos platita, obviamente. Voy a poner en la mesa los cuchillos que podríamos regalar, que andan bien, digamos, que se defienden, tanto copias como versiones originales de AliExpress, pero que no sean expensivas, ¿ok? Pero esto, créanme, estos dos, incluso con su hermano, son excelentes opciones. ¿Por qué? Porque vienen con funda de cuero y eso, créanme que al hacer un regalo a alguien dice mucho del regalo que está recibiendo, que si bien no va a ser original, pero va a ser de buena calidad. Así que bueno, estimados amigos, esto ha sido Cuchillos y Navajas con Sentido Común y hemos revisado otro cuchillito de buena calidad fabricado por las empresas chinas, digamos, una falsificación evidentemente, pero está bien fabricada en un acero al parecer decente, bastante decente. Así que como ya saben, en los links de abajo en la descripción del video les voy a dejar el link directo para este cuchillo, el mismo que estoy revisando. Por favor, siempre vayan a esos links, no se vayan a cualquier link de AliExpress porque van a estar comprando un producto que yo no he revisado. Y además, ayudan con una gotita al canal. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. Bye bye.